vamos a hablar al respecto de la vida de Simón Pedro. Porque este discípulo fue el discípulo más hablado al respecto de los discípulos que caminaron con Jesús, con la misma visión de Cristo. Por lo tanto, en muchas de la parte de Pedro fue resaltada en la Biblia para enseñanza como palabra de Dios para nosotros. Oigan esto. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y él lo trajo a Jesús, y mirándolo, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Con todas verdades, estudio bíblicos, escudriñando las escrituras, enseñanzas profundas, comparaciones de Biblia. Y ahora comienza revelación bíblica. Dios le bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Su hermano Rafael Paredes del Ministerio del Evangelio. Y este es su programa, Revelación Bíblica. Aquí estamos. Vamos a hablar al respecto de la vida de Simón Pedro. ¿Sabe algo que muchas personas no han podido realmente entender? Que Simón Pedro fue el discípulo más atrevido y en un momento también él tuvo una situación donde se le presentó, que más adelante la vamos a ver. Por lo tanto, vamos a hablar de este discípulo, porque este discípulo fue el discípulo más hablado al respecto de los discípulos que caminaron con Jesús. Vamos a entrar aquí rápidamente, sin más preámbulo, al libro de Mateo, su capítulo 4. Alabado sea el nombre de Cristo. Libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18. Y vamos a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pecadores de hombre. Ellos entonces, dejándolo al instante las redes, le siguieron. O sea, aquí podemos ver un inicio de cómo fue el encuentro de Pedro con Cristo. Pedro, Andrés y Cristo tuvieron un encuentro donde ellos abandonaron todo lo que tenían, su ingreso, todo lo que tenían, solo a través de una palabra de Cristo Jesús. Pero vamos a ver una cuantas citas bíblicas más que nos van a ayudar a nosotros a entender este llamamiento de Simón Pedro. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, su versículo 35, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Oigan esto. Juan y dos de sus discípulos, Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. O sea, Juan el Bautista está dando la intrusión, la presentación del Mesías, del Maestro, del Cordero de Dios, del dador de la vida, el que quita el pecado. Mira lo que dice el versículo 36. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo:
¿qué buscáis? O sea, Cristo lo pone a ellos a confesarse para que ellos confiesen qué hay en ellos, para que se haga real lo que está establecido en la palabra. Por lo cuanto, lo que lo recibieron. Mira lo que dice la Biblia. En el 38, a mediados del 38 dice, ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Es una pregunta. Ellos estaban en un anhelo de permanecer al lado de Cristo. 39. Le dijo, venir y ver. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, Simón Pedro, podemos ver que no fue el primero entre sus dos hermanos, sino fue Andrés, más primero que él. Pero sin embargo, podemos ver que Simón Pedro tuvo una gran parte en la Biblia porque Simón Pedro fue conectado. Él se inclinó, él hizo la diligencia de que él sea conectado con la misma visión de Cristo. Por lo tanto, en muchas de la parte de Pedro fue resaltada en la Biblia para enseñanza como palabra de Dios para nosotros. Oigan esto. Mira lo que dice el 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y él lo trajo a Jesús. Y mirándolo, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Podemos ver que este llamamiento, le damos gracias a Dios que usó a su hermano Andrés como discípulo de Juan, que ya estaba en la comunión. O sea, Pedro estaba en la pesca del mundo, viviendo la vida del mundo, haciendo su diligencia del mundo. Pero Andrés estaba congregado con el pastor Juan el Bautista. Por lo tanto, Andrés, cuando vio el Cordero de Dios, dijo, espérate, esta es mi oportunidad de poder decirle a mi hermano Simón Pedro. O sea, significa que ya Andrés venía en comunión por su hermano y se le acercó con amor para decirle, hemos hallado al Mesías. No le habló de arrepentimiento, no le habló de que tú tienes que dejar lo que tú estás haciendo, que eso es del diablo. Él de una vez se le acercó con amor, le dijo, hemos hallado el Mesías de la vida. Ven. Y cuando él fue a ver, entonces Cristo le dio la presentación. No le dijo, tienes que doctrinarte para cambiar esto, tienes que cambiar tu ropa. No, no le habló de nada de eso. Cristo automáticamente le marcó la vida y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y te llamará. Le puso nuevo nombre, le entregó la bendición y eso provocó que Pedro sea el hombre que siempre fue guiado por Dios. Ahora vamos a ver esta trayectoria de la vida de Pedro. Aquí podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Dicen, después subió al monte y llamó a sí a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar. Y que tuviese autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón,
a quien puso por sobrenombre Pedro, aquí podemos ver cómo él empieza a entregarle las posiciones. Oigan esto, lo voy a repetir, donde dice el 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso sobrenombre Pedro. Podemos ver que Pedro empieza a recibir lo que es autoridad, poder y gloria por parte de Cristo, porque Pedro obedeció. Pedro no cuestionó, Pedro no dijo, ¿quién eres usted? Pedro se llevó de su hermano Andrés, que estaba en la plena comunión que recibió por Dios por medio de su pastor Juan el Bautista. Por lo tanto, entren conmigo en la carta de Lucas, capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pecadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. O sea, hay una situación aquí donde Cristo empieza primero enseñándole a Pedro que en lo que él hace, con su palabra puede salir mayor. Me explico. Cristo le explica a Pedro que lo que Pedro hace con la palabra de Cristo puede salir mayor. O sea, lo que él hace puede generar a un mayor grado, porque la presencia y la palabra de Cristo trae lo que es una posición superior en cualquier ámbito de esta tierra. Mira lo que dice el versículo 5. Dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro le da una explicación humanamente, entendiendo que el maestro se merece una explicación. Y Pedro no se detiene. Pedro fue uno de los atrevidos que siempre procuró tratar de escuchar y obedecer al maestro. Él dijo: bueno, en tu palabra yo lo voy a hacer. Pero él trató de curarse, decir: por si acaso nada pasa, por mi fuerza yo la noche entera, pero ya en tu palabra, bajo obediencia, lo voy a hacer. Versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O sea, él no está hablando de que hombre pescador. Él está hablando de que él es hombre pecador. Pecado que ofende a Dios. O sea, hombre que hace maldad. O sea, él viendo esto,
hay una enseñanza. Cristo de un principio le dice, yo te haré pescador de hombre. Y ahora él, viendo que se cumplió lo que él hacía como pescar peces, y su noche entera no pudo lograr nada, pero por la palabra de Cristo lo logró todo. Él está viendo que él no es digno ni siquiera de estar parado cerca a un hombre tan santo y un hombre con tanta autoridad, siendo un hombre como él. Pedro se examinó y vio que era un hombre malo. Estos son procesos de su vida que lo llevó a entender quién es Cristo y madurar. Mira esto lo que dice aquí. El 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaba con él. Y asimismo de Jacobo, de Juan, de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora será pescador de hombre. Y cuando trajeron a la tierra la barca, dejándolo todo, le siguió. O sea, Pedro examinó y dijo, Pedro no fue egoísta. Pedro no se crió, en este momento él no se crió el papa upa. No, ahora yo tengo una palabra y una esencia que yo puedo seguir pescando y me hará rico de las peces, porque ya yo porto la esencia del maestro. No. Pero Dios, por más dinero que haya ahí, por más búsqueda que haya ahí, cuando yo di lo mejor de mí, pasé la noche entera y no tenía nada. Pero por la palabra de Cristo logré todo eso. Por lo tanto, lo importante no es el dinero ni los peces. Lo importante es Cristo. Y él, dejándolo todo, dijo, me voy atrás de Cristo, porque ese es el que trae la riqueza de verdad. Por lo tanto, vamos a ver aquí en la cita de Juan capítulo 6, su versículo 67. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña al respecto de la vida de Pedro. Dice, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irlo también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí podemos ver una comparación, cómo Pedro deja todo con el fin de seguir a Cristo. Porque Cristo le mostró que lo que Pedro hacía, aunque de tiempo en tiempo era próspero, pero con Cristo era mejor. Por lo tanto, Pedro dejó eso de tal manera que cuando Cristo empezó a hablar a la multitud, diciéndole que Él es el pan de vida, y la multitud se estaban yendo, Pedro le dice, ¿a dónde iremos? Si tú eres el único que puede darnos la vida eterna. Por lo tanto, esta es la primera parte de la vida de Simón Pedro. Y usted podrá ver cómo Pedro fue de lo que es un hombre pescador a dejándolo todo para agradar a Cristo. Les recomiendo que vean todos los contenidos al respecto de la vida de Simón Pedro. Y también ten atento, porque nuevas enseñanzas han de ser subidas en este canal. Esta es su plataforma donde se habla de la Biblia, donde se da estudio bíblico, donde se educan. Su programa Revelación Bíblica. Dios le bendiga y Dios le guarde.